A menos de un mes de que concluya su gestión al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, hablamos con Alfonso Hernández Barrón, el ombudsman estatal, después de que estuvo al frente como titular de esta comisión durante 5 años. Hacemos un corte de caja de su gestión. Y la pregunta, en Jalisco, después de este periodo, los derechos humanos, en materia de derechos humanos, ¿avanzamos, retrocedimos o simplemente seguimos estancados? Gracias por acompañarme en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. El ombudsman estatal Alfonso Hernández Barrón concluye el 1 de agosto su periodo de 5 años al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Aunque tenía derecho a buscar un segundo periodo, declinó esta opción para dar paso a un nuevo titular de la comisión. El momento que vive el Estado y el país en materia de inseguridad, desapariciones y violencia homicida nos orillan a reflexionar sobre el papel de la comisión. Los desafíos en el Estado son innumerables: igualdad de género, abasto de agua y riesgos ambientales, violencia contra periodistas y muchos otros temas que los gobiernos de los 3 niveles no han resuelto. ¿La comisión ha dejado de ser un mecanismo de presión para los gobiernos? ¿Qué tan obsoleto es el modelo actual que emite recomendaciones, medidas cautelares, posicionamientos, pero sin incidir en acciones concretas? Un tema para abordar desde todas las perspectivas. Muchas gracias por acompañarme en Perspectivas y también le agradezco mucho al ombudsman estatal Alfonso Hernández Barrón que esté con nosotros en este espacio. Bienvenido, le agradezco mucho, Alfonso. Gracias, Jonathan. Un privilegio estar nuevamente contigo. Pues le agradezco y me gustaría comenzar con una pregunta que planteamos en el inicio del programa y creo que es pertinente, sobre todo en el contexto de todos los retos que tenemos en materia de derechos humanos, en seguridad, desaparecidos, medio ambiente, y que enfrentamos no solamente en el Estado, sino también en el país. Pero ¿ha dejado la comisión de ser una comisión que presiona, que ejerce presión sobre la clase gobernante, los distintos entes de gobierno, para que actúen y se resuelvan los problemas de la sociedad? ¿Usted qué opina? Se requiere una reforma integral del modelo de defensa de los derechos humanos, no solo en Jalisco, en todo México. Las Defensorías Públicas de Derechos Humanos se crearon hace ya casi 30 años, Jonathan. De entonces a la fecha, muchas cosas han cambiado y desafortunadamente el modelo que prevalece sigue estando muy anclado con lo que ocurría en nuestro país en aquel tiempo, pasando por alto que ya incluso tenemos una reforma integral en junio de 2011, es decir, no hemos adecuado el sistema para la realidad actual. ¿Qué implicaría esa reforma? Estamos hablando de unas comisiones que se crean en el periodo salinista, por allá de los 90, y que emiten recomendaciones en donde las autoridades acatan o no y cumplen. Pero, ¿qué es lo que tendría que cambiar con esa reforma? Desde luego, mayores mecanismos de exigencia y de presión. Acabamos de enterarnos hace unos días que simplemente, por ejemplo, el Congreso del Estado, quien tiene la facultad de citar a quienes no aceptan o no cumplen recomendaciones, pues no aceptaron, no aprobaron siquiera el llamar a quienes están en esta situación. Entonces, esto es una muestra clara de cómo se requiere darle más herramientas a esta institución. ¿Qué herramientas serían esas, Alfonso? Bueno, pues aquellas que nos permitan más incidencia. ¿Cómo? Habría que hacer una consulta muy amplia, pero, por ejemplo, nosotros creemos que debe ampliarse la estructura del sistema de defensa de derechos humanos en todos los municipios, es decir, no solamente una instancia estatal. Tú recordarás, Jonathan, un caso que nos movió a todos, el caso que ocurre aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos, a 30 minutos de zona metropolitana, y no nos enteramos hasta casi un mes después. Esto te habla de una falta de infraestructura, y estamos hablando de un municipio, insisto, aquí muy cercano en la zona conurbada, de todo lo que no pueda estar ocurriendo en los distintos rincones de Jalisco. Es muy claro que vivimos múltiples crisis de violaciones de derechos humanos.
Eso Alfonso, es clarísimo. dice ampliar la infraestructura, pero bueno, eso es ampliar también de alguna manera la burocracia y la nómina. Yo me refiero ¿a qué mecanismo? Esto lo pueden hacer los propios gobiernos municipales. En la práctica ya han ido creando áreas especializadas, pero tienen que alinearse. Y es una propuesta solamente. Sí. ¿Cómo se le darían dientes a la comisión? Es decir, que sea un delito no cumplir una recomendación. Bueno, ahí puede ser una propuesta. Sería una propuesta puede viable? ser una propuesta. Mira, por ejemplo, también se nos puede incorporar en otros mecanismos, porque también hay que señalar, el modelo del ombudsman o del ombudsperson no es el modelo que propiamente se construyó en México, es distinto y luego cuesta trabajo interpretar desde la doctrina y queremos tener una institución que tenga una función más de carácter mediático. Hoy la comisión en Jalisco, por ejemplo, está involucrada en múltiples procesos administrativos que son de burocracia, ciertamente, pero son lo que nos han dado los legisladores. Yo creo que ya la comisión ni siquiera es una comisión mediática. Es decir, ¿cuántas recomendaciones ha emitido en su periodo? Bueno, yo creo que sí estamos muy presentes en los medios, pero el problema es de que no las cumplen las autoridades. ¿Cuántas recomendaciones Pero ahora, hay muchas que sí se cumplen, también hay que señalarlo. Te doy un dato. En esta gestión hemos logrado que se hagan pagos de indemnización, por ejemplo, por casi 40 millones de pesos en favor de víctimas. Es decir, a lo mejor nos enfocamos en aquellos procesos que normalmente están en la agenda pública, pero hay todos los días una gran cantidad de incidencia. Yo de entrada sí tendría que ser muy preciso. No acepto que las comisiones de derechos humanos no tengan incidencia. Sí lo tienen. No al nivel de lo que se requiere en un país inmerso en crisis de derechos y violencia. ¿Cuántas recomendaciones ha emitido usted? Bueno, este año ya estaremos llegando cerca de las 300 o más recomendaciones, casi 400. Ya son casi 400 recomendaciones. Yo hice ahí un conteo, a mí me salieron más de 600 después de 2000, a partir de 2017. Incorporando, ¿no?, estas del último año, seguramente, porque acuérdense que hoy ¿cuántas de esas se han cumplido? Un poco para muchas de ellas, muchas. Habría que pasarles una numeralia. Yo revisé en Transparencia, en su página, y a mí me parece que solamente se han cumplido 4. No, está mal ese dato. En su página, por a lo mejor 4 totales, pero en todas tenemos incumplimiento o cumplimiento parcial, porque es progresivo. Nunca podrás una autoridad decir que ha cumplido totalmente una recomendación, porque paulatinamente, y es una de las cualidades de los derechos humanos, son progresivas. Más de 600 recomendaciones y solamente 4 cumplidas satisfactoriamente al 100%. Pudiéramos hablar de 4 o a lo mejor más. Allí sí habla de que a la autoridad no le interesa. Bueno, definitivamente, pero sí hay una ruta. Miren, a los ayuntamientos les hemos dirigido más de 450 recomendaciones. ¿Y qué implican estas recomendaciones, por ejemplo, en materia de agenda de género, personas desaparecidas, pero que no cumplen, y discapacidad? Que de todas las recomendaciones se va avanzando con la aprobación de un reglamento, con la asignación de recursos, con procesos de capacitación. Es decir, una de las cualidades de los derechos humanos es que son progresivos, que se van ampliando los marcos de protección a los derechos y las libertades fundamentales. Es inacabada esta tarea. Hay rezagos estructurales en México y en el mundo que nos impiden afirmar que un solo país, incluso el país más que esté en el top de desarrollo... ¿Cómo funciona una comisión de este tipo o una institución de este tipo en otro país de manera diferente a México? Yo te puedo hablar que a nivel mundial tenemos una crisis también en los organismos públicos de defensa de derechos humanos. Y esto porque hay un discurso, que estamos en una crisis hay un discurso local, ¿no?, contrario a los derechos humanos en todos los rincones del planeta. Porque eso vende, incluso vende para el electorado, el presumir, el presentar una posible ruta de resoluciones fáciles, cuando esto va a implicar desde luego restricciones a los derechos y libertades fundamentales. Me llama la atención, Alfonso, que revisé las estadísticas de la Comisión Nacional. El porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sabes cuál es? ¿Sabe cuál es? Pero hay que ver que el tipo de recomendaciones cumplimiento también son distintas, satisfactorio al 100%. No en los detalles. 56% de cumplimiento. Me parece que en comparación de las más de 600... me imagino que es usted el ombudsman que ha hecho más recomendaciones en todo su periodo, ¿cierto? No sabremos todavía, pero seguramente estamos en un muy buen nivel. Me parece que más que allí un indicador positivo, usted dígame si está de acuerdo o no, tenemos un indicador que representa
y dimensiona una crisis de una institución que ya no está teniendo el impacto que tuvo en su momento. ¿Está de acuerdo? A ver, pero hay que hacer precisiones. El tipo de recomendaciones que elaboramos en Jalisco, habría que revisar, que son distintas. Paréntesis, son exhaustivas e increíblemente puntuales de las omisiones de la autoridad. Yo las he revisado. Decir que se violan derechos humanos es muy sencillo. Sí, claro. Pero hay que decirle a la autoridad qué es lo que tiene que hacer. Y ahí creo que hay diferencias muy sustanciales. ¿Por qué no se cumple? O sea, es una cuestión de la clase, porque no es una omisión nada más de ahorita el gobernador Enrique Alfaro, es decir, no le importó histórico a Aristóteles Sandoval, no le importó a Emilio González Márquez, a los ayuntamientos, a los organismos públicos descentralizados. Es decir, yo puedo decir que está ninguneada nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo no lo veo así, pero lo que sí veo es que hacen falta mayores recursos y mayores facultades. Y para eso yo le he propuesto al Congreso del Estado, ya tengo varios años insistiéndoles en la necesidad de hacer, mediante una consulta integral, profunda, amplia, a todos los sectores de la ciudadanía especialistas, una reforma integral del sistema público de defensa de derechos humanos. Y bueno, pues no hemos logrado todavía... Sigo sin entender qué sería esa reforma, porque lo que usted me habla es para eso estoy proponiendo que haya una consulta, mi estimado Jonathan. Yo no soy quien puedo decírtelo de forma unipersonal. ¿Cómo podríamos hacer Yo tengo un mecanismo de mayor presión? Si gustas, puedes revisar nuestro informe anual. Cada año, ahí viene una relación de propuestas que nosotros tenemos para el sistema público. Pero insisto, es una primera propuesta. Esto lo tenemos que construir en colectivo. Además, una comisión, ¿le parece a usted cara o implicaría más recursos? 153 millones de pesos este año, de los cuales 145 se van en nómina. Nosotros no hacemos obra pública ni programas de otro tipo. ¿Burocráticamente está bien así la comisión o hay que adelgazarla? No. Falta muchísimo más personal. Hay que meter más Mira, personal. somos la única comisión que hace representación de víctimas en el sistema. Seguramente tú también investigaste a todas las comisiones y te habrás advertido que somos de las pocas, la única que hacemos representación de víctimas. No sé si lo investigaste también eso, sí. Pero somos la única que hacemos representación de víctimas en el sistema penal. Es eso. Las únicas que acompañamos los procesos del comité, de la Comisión de Inhumación de Personas Fallecidas sin Identificar. Y así como esa te puedo contar que somos las únicas que estamos en algunas agendas como el de niñez, discapacidad. Es decir, nos han cargado de una serie de responsabilidades que en esencia no deberían de estar con nosotros. Y necesitaríamos entonces más todavía para poder... Por eso es que para no ampliar la burocracia necesitamos redistribuir hay un la servicio civil de carrera en aprobado y falta que entre en operación. No está operando. Todavía no, faltan recursos para poderlo echar a andar. ¿En qué se tiene que invertir? Hay que hacer ajustes de tabulaciones y de personal, es decir, hay que porque hay sueldos. Quienes que ya tienen muchos años y con derechos pero es sencillo, adquiridos. El servicio civil de carrera es sencillo, ¿no? Ya, de acuerdo a tus méritos, tu ingreso, tu desempeño, tu ascenso, no es tan sencillo. Tus fallas la corrida de cualquier aumento implica, hay todo un estudio financiero que nosotros tenemos allí creo y que no nos ha permitido un gran reto ese, ¿no? ¿No le parece? Sin duda, pero ya hemos avanzado, créanme que nosotros estamos entregando prácticamente con el mismo, con menos personal en funciones, además porque por estrategias financieras tenemos que hacer rendir los pesos. Claro. Pero a ver, insisto, porque esto es bien importante, Jonathan, no es ampliar la burocracia, es redistribuir las funciones, porque además la tarea de defender derechos humanos nos corresponde a todas las instancias. Pero la Comisión Estatal pudiera adelgazar, pero tiene cada municipio que sumarse para que además tengamos la posibilidad que la ciudadanía, el justiciable, pueda acudir a una instancia de forma directa y pronta. Claro. Lo que no entiendo es cómo podríamos hacer con más personal, que eso implicaría que sería más escuchada la comisión. Me parece que ya el diagnóstico ahorita tendría es que no podemos muy claro, medirlo, ¿no? por el impacto mediático, Jonathan. Yo sí difiero contigo. Yo digo que atienda la el gobierno. Gente está en los municipios y recibe la asesoría. Una buena asesoría, por ejemplo, hace la diferencia entre que se concrete o no una violación de derechos humanos. Sí. Y en este sentido necesitamos tener personal en cada gobierno municipal puestos por ellos, para que ellos puedan estar cumpliendo esta función de orientación y de límites al poder. Yo creo, me parece, ahorita que mencionaba usted, Alfonso, que es importante tener una comisión fuerte, digamos, de avanzada, es decir, que no sea esa comisión de los años 90, un modelo. ¿no? Un modelo, porque a lo mejor ya ni debe llamarse comisión, debe ser un modelo, Jonathan. Yo estoy en contra de que todo dependa de una sola persona. Este modelo unipersonal tampoco ya va acorde a los tiempos democráticos actuales.
Tenemos que escuchar a todos los sectores. ¿Quién debe encabezar ese esfuerzo? El Congreso del Estado. Los diputados son responsables. Porque ellos son los que ponen el anclaje de una nueva pero legislación. a la clase política le conviene que no tengamos una comisión El fuerte, discurso ¿no? correctamente político de los actores son los que nos tienen precisamente en esta realidad ficción o ficción realidad que estamos viviendo. Y sobre todo por el contexto que vivimos. Por ejemplo, en el caso, para abordar algunos puntos de coyuntura y la importancia de una comisión, ¿hay retenes ilegales en Jalisco o no, Alfonso? Seguramente en distintas regiones hay presencia de grupos delictivos que con motivo de sus acciones en más de algún momento interrumpen la tranquilidad de la gente. ¿Ustedes lo han documentado? Hemos hecho pronunciamientos señalándolo. A partir de verificar qué ocurre. Claro, bueno, yo mismo he vivido situaciones de esto, pero a ver, importante señalarlo. No necesariamente en las carreteras, por lo general en las brechas. Y es que cuando acudimos, por ejemplo, a ciertas regiones, atravesamos por zonas serranas. Y entonces, pues en más de alguna ocasión nos ha tocado la presencia de ¿Cuántas veces? ¿3, 4 usted? No, pues son varias. Y eso es evidente en el interior del Estado. ¿Por qué el gobernador dice que no? En algunas regiones del Estado, y no necesariamente del Estado de Jalisco. Claro. Estamos hablando de que nosotros tenemos, por ejemplo, confluencia con otras entidades federativas. Claro. Entonces, las disputas que traen en ocasiones estos grupos hacen rehenes a la población y se mueven. No los podrás tener tú en un solo lugar, pero bueno, pues la realidad es como es. Y ahí tenemos la presencia de muchos grupos que actúan a lo mejor de manera temporal y se mueven luego a otro lugar, pero bueno, ahí están. Pero de retenes propiamente en las carreteras, de grupos, a mí no me ha tocado encontrar alguno. Pero sí en las brechas. En las brechas, sí. Y obviamente en zonas lejanas, ¿no? Aquí también hay que precisar, miren, el año pasado hicimos varios pronunciamientos por la presencia de estos grupos en la zona norte. A partir de ahí, entre otras acciones, se instalaron algunos módulos de vigilancia en algunos municipios de la zona norte. Y a lo mejor por ahí es importante aclarar, están ellos en las carreteras, pero son de los gobiernos municipales, no son grupos al margen de la ley, son de los gobiernos municipales. Pero ustedes sí documentaron que había ilegales de grupos armados. A ver, estos grupos, primero aclarando, en las carreteras están presencia de las comisarías municipales. Sí, pero nosotros estamos hablando de retenes ilegales. En las brechas normalmente es donde nosotros hemos encontrado algunos grupos al margen de la ley. Y resulta evidente, porque ya van hasta identificados. ¿No? Con sus insignias, ¿verdad? Total. Sí, claro, ni les voy a hacer promoción. Pero, Alfonso, otra pregunta también de coyuntura. ¿Usted qué opina? ¿Fue con respecto a lo que le ocurrió el lamentable atentado? Bueno, ya lo estoy calificando, pero quisiera saber su opinión. ¿Fue un atentado o un robo, en su opinión, a partir de lo que hemos conocido, contra Susana Carreño, mi compañera? Fue una agresión. Una agresión. Lo demás lo tiene que determinar la autoridad, pero de entrada, condenable totalmente, porque además es contra una persona que defiende derechos humanos en su calidad de periodista. Susana es alguien que tiene todo nuestro respeto. ¿Usted coincide con el gobernador y la versión de que fue un intento de robo? No, bueno, yo creo que hay que esperar a que determine la autoridad, pero lo que sí es gravísimo es que se agredan a periodistas. ¿La autoridad ya lo determinó? No, ¿dijo que fue un robo? ¿Usted coincide? No, claro que no puedo, no creo que hayan dicho que haya sido ya un robo. Le leo ahorita porque tendría que haber gobernador. Una sentencia y tendría que haber una persona ya detenida. ¿El gobernador ya lo señaló así? ¿Coincide usted con esa versión? No, yo coincido en lo que determine la gente del Ministerio Público y cuando se esclarezcan los hechos. Lo demás, hombre, pues son a lo mejor posturas políticas que yo no entro en ese análisis. Sin embargo, ¿usted cree que haya sido, por los elementos que tenemos, agredida por su profesión como periodista? Es la primera línea de investigación que tiene que agotarse. Esa debería ser. Y debe hacerse bajo el principio de máxima protección en este momento. ¿Por qué? Porque incluso hay una legislación especial para periodistas y para quienes defendemos derechos humanos. Ustedes emitieron un pronunciamiento, ¿cierto? Y hay medidas cautelares y estamos integrando la investigación. ¿Habrá alguna otra acción de la Comisión en Totalmente. este tema? Es la integración permanente, se actualizan medidas cautelares, se piden informes para efectivamente saber cuáles diligencias ha realizado la gente del Ministerio Público, si están apegadas a los protocolos aplicables. ¿Usted está a favor de que se
incorpore la FGR, la Fiscalía General de la República, y yo atraiga la estoy carpeta? a favor de que se haga justicia y se esclarezca la verdad. La verdad es que independientemente de quienes se sumen, pues podrán sumarse de todas las instancias, pero si no hay las herramientas, la voluntad y las capacidades, pues no se llega nunca a la verdad. Aquí es importante que más allá de manejar toda esta verborrea de que se suman y que participan, lo que queremos es saber quién está agrediendo a nuestros periodistas. Claro. Eso es lo que nos debe preocupar. Claro. Alfonso, también otro tema de los desaparecidos, que ustedes lo han documentado bastante exhaustivamente, porque yo he seguido sus recomendaciones. A ver, con respecto al periodo de Aristóteles, que ya hubo un problema creciente de desaparecidos, y esta administración, ¿ha habido un cambio para bien, para mal, o seguimos estancados en los procesos de investigación criminal, de atención a víctimas, de manejo de la cuestión forense? ¿O cuál es el Todas las estatus acciones que se han realizado, que indudablemente se han realizado, ¿sí? y yo no tendría elementos para hablar de un porcentaje, quién más, quién menos. Todas las autoridades han hecho un esfuerzo, pero todas son insuficientes. Okay. Pareciera que estamos caminando en una banda sin fin, porque el problema es estructural, es histórico y sigue creciendo. Sí. Es decir, Además, no se ha detenido. No se ha detenido, y nos habla de la descomposición social y de las debilidades institucionales, pero además de la indiferencia social, Jonathan, porque siendo esta una tragedia, no logramos que la sociedad se involucre como uno esperaría en una sociedad civilizada. Claro. La verdad es de que hay situaciones inexplicables, un lado torvo de una sociedad que no termina de tener la empatía con quienes sufren la desaparición de un ser querido, y desde luego autoridades que en ocasiones son indolentes, ineficientes, ineficaces, y que faltan todavía muchos recursos. Pero además, deja decirte, en Jalisco tenemos los mejores servicios forenses del país, Pero somos pioneros en la investigación. ¿Ha mejorado el trabajo de la Fiscalía o no? Y sin embargo, ve cómo estarán todos los demás estados. Sin duda ha habido avances, se han creado áreas especializadas, se han creado fiscalías especializadas, se han asignado presupuestos, se ha contratado personal, pero insisto, Jonathan, el tamaño de la tragedia es mayúsculo. Nosotros creemos que cada vez se tendrán que ir ampliando las capacidades para atender el que sin duda es el mayor dolor de nuestra sociedad. Se me está acabando el tiempo, Alfonso, pero me gustaría preguntarle, ¿por qué deciden no reelegirse, no buscar un segundo periodo? Yo tengo 15 años en la primera línea de defensa de derechos humanos. Hemos ya entrado en un desgaste natural con autoridades, con grupos del crimen organizado, con los actores políticos, con los ataques mediáticos también. En fin, hay un ciclo que se cumple. Mira, los principios de París y también los de Venecia hablan de un solo periodo, de 7 años. Eso es parte también de lo que debería estar en una consulta para una renovación del modelo de defensa de derechos humanos. Entonces, en este momento, particularmente la pandemia, la mitad de estos últimos 5 años de mi gestión se los llevó la pandemia. Ha sido un desgaste muy intenso también. Llega el momento en que debemos permitir que otras voces con nuevos bríos pues le haya el modo a las autoridades y vea la forma también de tocar los corazones de la sociedad, de los comunicadores, medios de comunicación, de los colectivos. Yo he cumplido al máximo mis capacidades y competencias, estoy preparado para este tema. Mi compromiso fue llevar a su mejor versión a la institución con las herramientas que tiene, y con lo que hay, pues creo que hemos hecho un buen trabajo. Vendrá desde luego el juicio de la historia. ¿Cuál es el pendiente que más lamenta dejar, o inconcluso el pendiente que queda, y cuál es, digamos, el principal avance o aporte de su gestión? Son varios, muy brevemente, porque me quedan 2 minutos, Alfonso. Mejorar los mecanismos para la reparación integral del daño. Porque el cumplimiento justo de las recomendaciones habla de una reparación integral del daño, que por eso es que difícilmente nos vas a escuchar a nosotros decir cumplió totalmente una recomendación, porque los mecanismos de reparación integral del daño son amplios, implica medidas de satisfacción, rehabilitación, compensación, garantías de no repetición, etcétera. Entonces, ese es el mayor reto. Lo otro es que le dimos orden y rumbo institucional a una defensoría que ahora trabaja desde 3 dimensiones: defensa, gobernanza y cultura. Hemos documentado los casos, a lo mejor podrán decir, pues han documentado la tragedia, pues eso es importante, porque algún día vendrá el juicio de la historia y quienes no han atendido, no han hecho la parte que les toca, pues tendrán que responder. Nosotros estamos con la conciencia tranquila, he trabajado mucho a nivel de piso, mucho en las comunidades, mucho con las víctimas, y ahora se requiere, pues quizá otro perfil
que tenga un manejo. ¿Qué perfil debe ser? Digo, muy brevemente. No, ahí yo no me meto. Es decir, ¿es un perfil tema ahí del político, Congreso? un perfil No, completamente...? Definitivamente yo creo que lo político ¿Deja la tiene comisión? que estar al margen. ¿Deja definitivamente la comisión o sigue allí? Sí, no, yo cierro un proceso. Ya, totalmente. Va a ser ya 15 años, insisto, pero estamos cerrando con la conciencia tranquila. Bueno, Alfonso Hernández Barrón, Ombudsman Estatal, le agradezco mucho que me haya acompañado en Perspectivas, Jonathan, en este gusto. espacio. Gracias. Le agradezco mucho que me haya también sintonizado Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.